Buenos días. En este video vamos a revisar el proceso adiabático ahora aplicado a un proceso de trabajo ejecutado de manera reversible. En el video anterior visualizamos cómo se pueden determinar las propiedades macroscópicas del sistema, como son trabajo, energía interna y entalpía para un proceso adiabático realizado de forma irreversible. En este caso, que vamos a denotar como el caso número 2, vamos a partir de la idea, de la ecuación inicial en su forma diferencial que tenemos para este caso, en donde la primera ley de la termodinámica se reduce. ¿Ok? De manera diferencial, acordamos que dado que el calor, en este caso también la diferencial de calor, va a ser igual con cero, porque esa es la condición para que ocurra un proceso adiabático en donde no hay transferencia de calor entre sistema y alrededores. Entonces la primera ley de la termodinámica se reduce y únicamente el cambio en la energía interna que puede experimentar el sistema únicamente es debido al trabajo ejecutado por el sistema o sobre el sistema, dependiendo si es una expansión o una compresión. De forma diferencial, se tiene que la diferencial de la energía interna va a ser igual a la diferencial inexacta del trabajo, que escrito en términos del volumen es menos la presión externa por la diferencial del volumen, y es la ecuación que da origen a los dos casos de estudio que estamos teniendo. Particularmente hablando, una de las características importantes que tenemos en los procesos que estamos analizando es que la diferencial la diferencial exacta de la energía interna es igual al producto NSB molar por la diferencial de la temperatura. Es decir, esta ecuación es la dependencia de la energía interna con respecto de la temperatura. Por otro lado, al este proceso llevarse a cabo de manera reversible, en el tema de trabajo nosotros allá platicamos que los cambios, al ser tan infinitesimales y tan pequeños, es que conlleva la condición de que en todo momento la presión externa es la presión del gas. Esto debido a que como hay una n cantidad de, digamos, de etapas tan pequeñas, para cada una de ellas hay un valor de presión externa. Este valor de presión externa, cuando lo graficamos en los diagramas de presión contra volumen, allá nos percatamos que todo el momento en el que subíamos y tocábamos la isoterma, en ese momento estábamos escribiendo una condición de equilibrio. Dado que estos equilibrios ocurren de forma infinitesimal, conlleva a que de manera global, en cualquier punto que nosotros estemos analizando en un proceso reversible, la presión externa es igual a la presión del gas. Si el gas es un gas ideal, entonces la presión del gas es igual al producto nRT entre el volumen. En aquel tema también vimos de que si el gas fuera un gas de Van der Waals o un gas de Redlich-Kwong, bueno, aquí se colocaría la expresión de presión para cada uno de estos gases. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, nosotros vamos a analizar en el caso 2 para un gas ideal, más ello no excluye o no limita que pudiera ser también expresado para un gas real, como lo puede ser con la ecuación de Van der Waals o de Redlich-Kwong. Y si ese fuera el caso, aquí es donde se debería de colocar esas expresiones, y entonces a partir de esas expresiones, pues entonces se obtendrían las siguientes ecuaciones en donde se van a relacionar a la temperatura y al volumen del sistema. Pero nosotros nos vamos a quedar únicamente para el gas ideal. ¿Ok? El proceso reversible también hemos venido platicando que es un proceso que no es real, digamos que es un proceso ideal en donde pues nosotros estamos considerando que se lleva a cabo en un número infinito de etapas de manera consecutiva y que dado los cambios infinitesimales que tenemos en el sistema, pues nosotros podemos tener ya, o sea, cuando sumamos todos estos pequeños cambios infinitesimales, podemos tener al final un cambio global o macroscópico desde un volumen inicial hasta un volumen final, que es justamente la condición que nosotros hemos ocupado para poder escribir las ecuaciones de trabajo que utilizamos en el proceso reversible. Si tienen alguna duda sobre el trabajo reversible, sí les pido por favor que vayan al video que tenemos de la clase de trabajo para que podamos, pues de nueva cuenta, como refrescar un poco la memoria con respecto a estas características que he platicado para el proceso reversible. ¿Ok? Hasta ahorita, en lo que platiqué, la mayoría lo tienen claro. Sí, ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, esta ecuación número 2, que es la ecuación, digamos, aplicada para un proceso adiabático,
pues tiene lo siguiente, ¿no? La diferencial de la energía interna lo vamos a escribir ahora en función de la temperatura y entonces nos va a quedar el producto NCB molar por la diferencial de temperatura. Ahora, del lado derecho, en vez de escribir la presión externa, vamos a escribir el cociente nRT entre volumen. Entonces me va a quedar, como tenemos un signo negativo, aquí tenemos menos presión externa por diferencial de volumen, entonces vamos a escribir menos nRT, aquí está dividido entre el volumen, y acá está la diferencial de volumen que aparece en la ecuación número 2. Entonces me va a quedar menos nRT, diferencial de volumen entre volumen. Lo he escrito así, diferencial de volumen entre volumen, para que ahora que nosotros pues tenemos que hacer las integrales, pues quede claro, ¿no? Que este cociente tiene que quedar junto para poder realizar la integral. Entonces vamos a integrar ambos lados de la expresión y entonces, bueno, primero podemos hacer una simplificación aquí, dado que tenemos multiplicando a n de ambos lados de la expresión, entonces n entre n me va a dar 1, entonces puedo hacer una reducción, y entonces voy a colocar ahora sí las integrales del lado derecho y del lado izquierdo, y del lado izquierdo particularmente hablando voy a tomar a la CB molar fuera de la integral, eso quiere decir que la CB y la CP van a ser constantes en el intervalo de evaluación, en este caso de T1 a T2, van a tener un valor puntual, más ello pues, no implica que la CB no podía tomar el valor de un polinomio, y de nueva cuenta hago el énfasis de que podría ser, ¿no? Que la CB tuviera una forma polinomial como lo vimos en el tema de entalpía, y pues bueno, si fuera el caso, pues la CB no podría tomarse fuera de la integral y tendría que incluirse dentro de la integral. En este caso vamos a únicamente a abocarnos al caso en el que la CB y la CP son constantes, pero bueno, quiero que tengan esto en la cabeza porque en el tema, digamos, de entropía, allá sí vamos a retomar un poco esto cuando hay un polinomio y entonces, pues para que lo tengan como un poco presente, ¿no? Que también puede ocurrir ese caso. Bueno, entonces del lado izquierdo me va a quedar CB molar. La temperatura que tengo del lado derecho, que es la que está aquí, esta, la voy a pasar dividiendo al lado izquierdo porque, bueno, su diferencial tiene que estar con la propiedad para poderlo integrar. Entonces me va a quedar la integral de la temperatura 1 hasta la temperatura 2 del cociente de la diferencial de temperatura entre la temperatura. ¿Ok? Esto va a ser igual, al lado derecho me va a quedar menos R por la integral del volumen 1 hasta el volumen 2 del cociente de diferencial de volumen entre volumen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las dos integrales a evaluar tienen exactamente la misma forma. ¿Ok? Estas integrales que me van a dar. Integral de diferencial de una propiedad entre esa propiedad, por ejemplo, diferencial de x entre x, su integral queda. ¿Un logaritmo natural? Un logaritmo natural. ¿Ok? Entonces, en ambos casos me va a dar un logaritmo natural. Obviamente, del lado izquierdo me va a quedar logaritmo natural de la temperatura, del lado derecho logaritmo natural del volumen. Por ejemplo, el de la temperatura me quedaría el logaritmo natural de T, evaluado de T2 hasta T1, y aquí me quedaría logaritmo natural ya cuando lo evalúe, logaritmo natural de T2 menos logaritmo natural de T1. La diferencia de los logaritmos, digamos, una de sus, pues otra forma en la que yo puedo expresar la diferencia de los logaritmos es el cociente, ¿no? De estos valores. Entonces, es equivalente que yo escriba logaritmo de T2 menos logaritmo de T1 a que yo lo escriba como logaritmo de temperatura 2 entre temperatura 1. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, la CB que tenía multiplicando a esta integral, la pasé dividiendo del lado derecho y entonces me queda menos R entre la CB molar. Y de manera análoga, pues la integral de volumen me quedaría logaritmo de volumen, evaluado de volumen 2 a volumen 1. Y entonces yo podría escribir logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. ¿Ok? Ya, entonces ya tenemos ahora integrada y esta ecuación número 6 pues ya nos está indicando cuál es la relación que existe entre el volumen del sistema y la temperatura. ¿Ok? Entonces ahí vamos, pero la voy a reacomodar un poquito más para llegar a una expresión que vamos a poder utilizar ya de manera concreta para un proceso adiabático que se ejecuta de manera reversible el trabajo, ¿no? Que está siendo asociado. Bueno,
Para reacomodarla, pues voy a tomar en consideración la expresión que aprendimos para un gas ideal, en donde la diferencia de la Cp molar y la Cv molar son igual con R. Si, bueno, la constante universal de los gases. Voy a dividir entre Cv molar y entonces me va a quedar Cp molar entre Cv molar menos 1 va a ser igual a R entre Cv molar. ¿Ok? ¿Para qué hice esto? Fíjense cómo este cociente que está aquí es el mismo que está acá en la ecuación número 6. R entre Cv molar. Entonces, el cociente R entre Cv molar es igual a Cp molar entre Cv molar menos 1. ¿Ok? Particularmente hablando en el proceso adiabático reversible, al cociente entre Cp y Cv se le denota como gamma. ¿Ok? Entonces, a este cociente que está aquí se le engloba como gamma. ¿Okay? Dentro de todos los procesos que nosotros analizamos, cuando aparezca gamma, se está haciendo referencia a un proceso adiabático reversible. Entonces, mi sugerencia a ustedes es que, pues, únicamente a este cociente le llamen gamma, digamos, pues, en el proceso adiabático reversible, ¿no? Entonces, R entre CB, pues, puede ser escrito como gamma menos 1. Gamma, particularmente hablando, también se le conoce como, como el coeficiente adiabático. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes vean gamma, tienen que saber que este se le conoce como coeficiente adiabático. Entonces, particularmente hablando, pues gamma menos 1 va a ser igual a R entre CB. Este lo voy a sustituir en la expresión que teníamos integrada. Aquí recuerden que nosotros teníamos R entre CB. Me voy para acá, a ver. Yo aquí tenía R entre CB, entonces aquí queda gamma menos 1. Y entonces aquí está este producto y el signo, bueno, a ver, déjenme llevarme esta ecuación porque ahí hice un paso adicional. Quiero que lo noten para que no me regañen con el signo. Déjenme llevarme esta expresión para acá. Entonces, esta es la expresión que nosotros teníamos acá. Entonces, fíjense cómo hay un signo negativo. ¿Ok? Este signo negativo lo metí acá en el argumento del logaritmo. Entonces, si ese signo negativo lo considero para el argumento del logaritmo, cambia la posición del numerador y el denominador de este argumento. Entonces, además de sustituir que R entre CB es gamma menos 1, que es lo que obtuvimos al dividir la expresión de CP menos CB igual con R, al dividirla entre CB, pues yo obtuve que R entre CB es gamma menos 1, y este signo negativo, al considerarlo en esto, pues cambie la posición que tiene el numerador y el denominador dentro del argumento del logaritmo asociado a los volúmenes. ¿Ok? Entonces la expresión que yo ya tengo acá, pues aquí hice dos pasos. Sustituí y el signo negativo aquí modificó el numerador y el denominador que tenemos. ¿Queda claro cómo llegué hasta acá? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, porque igual uno la mira y dice, ¿dónde quedó el signo negativo, no? Y luego, pues eso puede traer confusión si lo volvemos a poner. Ahora, digamos que también por leyes de los logaritmos, a este producto que tenemos como gamma menos 1 que se encuentra multiplicando al logaritmo, lo puedo expresar como el exponente al que se encuentra elevado el argumento. En este caso, entonces, en vez de tener a gamma menos 1 por el logaritmo de B1 entre B2, también puedo expresarlo como el logaritmo de B1 entre B2 elevado a la gamma menos 1. ¿Están de acuerdo con esa propiedad? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense cómo ya del lado derecho y del lado izquierdo tengo logaritmos naturales. Entonces, si en ambos lados de la expresión yo coloco, bueno, digamos, pongo una exponencial, que es la función opuesta al logaritmo, entonces puedo tener simplemente el cociente T2 entre T1, que va a ser igual al volumen 1 entre el volumen 2 elevado a la gamma menos 1, y por propiedades aquí de los exponentes, pues puedo escribir del lado derecho volumen 1 elevado a la gamma menos 1 entre volumen 2 elevado a la gamma menos 1. Es equivalente, ¿no? Entonces, ¿sí están de acuerdo que yo puedo pasar de esta expresión a esta expresión? ¿Así?
Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo esta expresión. Ahora la voy a reacomodar. ¿Ok? Entonces voy a pasar multiplicando esta T1, la voy a pasar multiplicando del lado derecho. Este volumen 2 por gamma, por elevado a la gamma menos 1, la voy a pasar multiplicando del lado izquierdo. Y entonces ya me van a quedar el estado final es igual al estado inicial. Entonces, pues lo voy a tomar ahora como espejo. Entonces me va a quedar que temperatura 1 por volumen 1 elevado a la gamma menos 1, que sería la condición inicial, va a ser igual al producto de la temperatura 2 por el volumen final elevado a la gamma menos 1. ¿Ok? Entonces, esta expresión número 8 tiene que ir al ecuacionario y esta expresión nos va a poder, digamos, nos va a permitir calcular o la temperatura final o el volumen final del sistema. ¿Ok? Esta o esta, dependiendo, ¿no? Les digo que es muy común, más común, que nos pidan la temperatura que el volumen. Pero entonces queda claro que la ecuación 8 nos relaciona la temperatura y el volumen del sistema. Sí, sí. ¿Queda clara cómo se obtuvo? Sí, profe. Sí. Ok, muy bien. Ahora, particularmente hablando para este tema, la ecuación 8 puede ser escrita en términos también de la presión o del volumen, digamos, en combinación. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hablar de la temperatura y la presión, pues tengo la ecuación 9, y si quiero hablar de la presión y el volumen, pues tengo la ecuación 10. Tanto la ecuación 9 como la ecuación 10 provienen de la ecuación número 8. ¿Ok? ¿Qué se hace para pasar de la ecuación 8 a la ecuación 9 o 10? Bueno, pues se sustituye la expresión del gas ideal en ese estado. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la ecuación 8 y la 9? ¿Qué nota? ¿Qué es igual y qué es diferente? Que la T1 y T2 ya están elevadas a otra cosa, ¿no? No al coeficiente adiabático. ¿Ok? Pero el volumen ya no está. ¿Se dan cuenta? Que aquí está en términos del volumen y la ecuación 9, además de estar en términos de la temperatura como la ecuación 8, la ecuación 9 está en términos de la presión. ¿Sí? ¿Eso qué quiere Ah, decir? ¿Sí lo notan eso? sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que para yo pasar de la ecuación 8 a la ecuación 9, lo que tengo que sustituir es en el volumen 1 y en el volumen 2 la expresión del gas ideal correspondiente. ¿Cuál sería la expresión para el gas ideal? Entonces, volumen I, ¿a qué va a ser igual en la ecuación del gas ideal? Bueno, le pongo I para no ponerle 1 o 2, ¿no? ¿A qué es igual el volumen en la ecuación del gas ideal? A NRT sobre P. A nRT y le voy a poner I sobre la presión y le voy a poner I. I puede ser 1 o 2, ¿no? 1 si es el inicial o 2 si es el final. Entonces, si voy a sustituir en vez de B1 aquí, pues entonces ocupo B1 es igual a NRT1 entre P1, y si fuera volumen 2, pues pongo aquí volumen 2 es igual a NRT2 entre presión 2. ¿Ok? Entonces yo sustituyo esta expresión aquí y acá, y entonces, después de hacer digamos, un camino algebraico en el cual pues voy a juntar lo que se parezca con lo que se parezca, lo que es igual con lo que es igual, entonces yo puedo pasar de la ecuación 8 a la ecuación 9. ¿Ok? Ahora, ¿cómo pasarían de la ecuación 8 a la ecuación 10? En vez de temperaturas usan términos de presión, ¿no? Ajá. Entonces, en vez de temperatura, ¿qué voy a escribir? La presión. Ok, entonces para la ecuación 9 voy a ocupar esto, ¿no? Y para la ecuación 10, entonces, en vez de temperatura, ¿qué voy a escribir? T1, bueno, TI, igual de nueva cuenta I es igual
a 1 en el estado inicial o 2 en el estado final, TI a qué va a ser igual. PB sobre NRT. Ok, entonces NR, perdón. PI entre NR, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, en vez de poner T1, voy a poner T1 es igual a P1 por B1 entre NR. Aquí voy a poner, y en vez de poner T2, voy a poner presión 2 por volumen 2 entre NR. De nueva cuenta, después de un camino algebraico y simplificando y juntando lo que se parezca entre sí, puedo pasar de la ecuación 8 a la ecuación 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Fíjense particularmente la ecuación 10, ¿a quién se parece? ¿A quién les recuerda? A la ley de Boyle. A la ley de Boyle. La ley de Boyle decía que el producto PB era igual en el estado inicial, que en el estado 2, que en el estado 3, y en conjunto todos estos productos eran igual a una constante que en ese caso denotamos como K1. ¿Ok? Fíjense cómo esta expresión se parece un montón, pero tiene ahora una particularidad, que el volumen está elevado a este coeficiente adiabático, que es la relación entre la CP y la CB molar. ¿Ok? Entonces se parece, pero no es la misma. Y lo mismo pasa con la ecuación 8 y la ecuación 9. Por ejemplo, esta ecuación 8, ¿a qué ley se parece? ¿Qué ecuación o qué ley empírica relaciona a la temperatura y al volumen? La de Charles. La de Charles. Y si se acuerdan con Charles, el cociente de temperatura entre volumen era el que es igual a una constante, que allá denotamos como K2. T1 entre B1 es igual a T2 entre B2, igual a T3 entre B3 y así sucesivamente. Aquí también el volumen, pues aquí tiene el signo, aquí tiene el -1. ¿Se dan cuenta? Volumen a la -1 y volumen a la -1. Sería como T entre B1, pero tiene además ahora involucrada la gamma también. Entonces esta ecuación también es muy parecida a la que vimos allá, pero no es la misma. ¿Ok? Y lo mismo pasa con la ecuación 9, se parece a la de Gay-Lussac, donde relacionamos a la temperatura y la presión con la particularidad que ahora están elevados a las gamas. ¿Qué quiero decir con esto? La ecuación 8, la ecuación 9 y la ecuación 10 pueden ser utilizadas dependiendo de la información que yo tengo. O sea, por ejemplo, si lo que a mí me están dando en el problema son temperaturas y presiones, pues a mí la ecuación que me conviene ocupar pues sería la 9. ¿No? Supongamos que a mí me piden calcular la presión final y me dan temperaturas y me dan la presión inicial, pues me conviene ocupar la ecuación 9. Por otro lado, si a mí me dan presiones y volúmenes, pues a mí me conviene ocupar la ecuación 10. Finalmente, si a mí me dan temperaturas y volúmenes, me conviene ocupar la ecuación 8. Dependerá de qué datos me den, pues voy a ocupar la 8, la 9 o la 10, pero si se dieron cuenta con el procedimiento que ahorita platicamos para pasar de la 8 a la 9 o de la 8 a la 10, es que estas ecuaciones se encuentran relacionadas entre sí. Ecuaciones 8, 9 y 10 tienen que ir al ecuacionario y solamente pueden ser ocupadas en un proceso adiabático reversible. Entonces las pongo en un cuadro y esas ecuaciones no las voy a ocupar para ningún otro proceso, solo para el proceso adiabático y particularmente el caso número 2, donde es reversible. Estas ecuaciones no pueden ser ocupadas para un proceso adiabático irreversible, que es el caso 1, que miramos. Allá en el caso 1, allá hay una ecuación que nos permite relacionar a la temperatura y al volumen, que es muy diferente a la ecuación número 8. Entonces, bien importante que aquí le pongan una nota. Estas ecuaciones son únicamente utilizables en un proceso adiabático que además es reversible. ¿Y por cómo yo voy a saber que es reversible? Pues tienen la gamma. ¿Ok? Entonces, las únicas ecuaciones que van a tener gamma en el curso de termodinámica van a ser el proceso adiabático reversible. ¿Ok? ¿Queda claro que estas ecuaciones solo son para este caso número 2, adiabático? Sí. Ok. Bueno, entonces, es bien importante esto porque, bueno, ahorita más adelante creo que viene la nota, pero lo voy a decir desde este momento. Dado que estas ecuaciones se parecen a las de las leyes empíricas, las ecuaciones de Boyle, Charles y Gay-Lussac están prohibidas para este tipo de procesos. ¿Ok? Entonces,
Esas ecuaciones que aprendimos de P1 por V1 es igual a presión 2 por volumen 2, que es la ley de Boyle, la de Charge y la de Gay-Lussac, están prohibidas. No pueden ocuparse en un proceso adiabático porque esas ecuaciones fueron obtenidas para un proceso con diferentes características, para un proceso isotérmico, para un proceso isobárico o para un proceso isocórico. Y si se acuerdan lo que platicamos al inicio de esta clase, en el proceso adiabático cambia todo. Cambia tanto la presión como la temperatura como el volumen, y es por eso que individualmente no pueden ser ocupadas las expresiones de leyes empíricas que vimos al inicio del curso. Y en vez de esas vamos a tener la ecuación 8, la ecuación 9 y la ecuación 10. ¿Ok? ¿Queda claro eso, verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora, para gráficamente hablando, que es justamente lo que, pues en aquel tema, cuando estábamos viendo la primera ley, alguien me preguntó, ¿no? Que si uno de los procesos que estábamos analizando podía ser un proceso adiabático. Bueno, gráficamente hablando, los procesos adiabáticos se encuentran relacionados con el cruce con dos isotermas. Dado que el sistema puede aumentar su temperatura o disminuir su temperatura a consecuencia del trabajo ejecutado, pues la trayectoria que va a seguir un proceso adiabático tiene que estar relacionado con el cruce con dos isotermas. Cuando cruza con una isoterma, lo que estamos diciendo es que tiene el valor de esa isoterma. Entonces, si nosotros aquí estamos teniendo una temperatura final y una temperatura inicial, quiere decir que la trayectoria del proceso adiabático tiene que cruzar forzosamente por estas dos isotermas. Particularmente hablando en una compresión, que sería el caso que tenemos acá en el lado izquierdo, estaríamos hablando de un caso en donde el sistema se calienta. Entonces, en las compresiones, el sistema pasa de una temperatura T1 de menor valor a una temperatura de T2 de mayor valor, en donde si nosotros nos fijamos, bueno, vamos a tener dos isotermas. Las isotermas que se encuentran más abajo, digamos, en el eje de las Y, tendrán el menor valor, por tanto, la isoterma que está aquí abajo debe tener el valor de T1, que es el menor dentro de los dos, y la isoterma que se encuentra localizada en la parte, digamos, más arriba del eje Y, entre más arriba esté del eje Y, pues su valor de temperatura es más alto. En este caso, como esta segunda isoterma que está hacia arriba, pues esta debe ser la temperatura 2, que debe ser un valor más alto. Nuestro proceso adiabático entonces tiene dos estados. Esos dos estados se encuentran descritos por estas coordenadas, en donde en el primer estado nosotros tenemos un volumen inicial V1 y una presión P1, y pasamos hacia la segunda isoterma, en donde nosotros tenemos un volumen V2 y una presión P2. Entonces, si nosotros vemos esto, pues aquí está cambiando el volumen y la presión. Disminuye el volumen, en este caso al ser una compresión, pues disminuye el volumen, entonces pasamos de un volumen V1 a un volumen V2, en donde pues el volumen V1 es más grande que el volumen 2, entonces déjenme ponerle aquí sería volumen 1, y el volumen 2 quedaría descrito acá, quedaría más o menos por acá, y entonces al ser una compresión, pues el volumen 2 es menor que el volumen 1, ¿ok? Y pues al ser la compresión, pues la temperatura 1 es menor que la temperatura 2. Aquí pues es el efecto opuesto, ¿no? Si disminuye el volumen, aumenta la temperatura, ¿no? Entonces, esta trayectoria está indicando esas dos cosas. Uno, disminuye el volumen, y también está diciendo, por otro lado, que cuando pasamos de esta isoterma de menor valor a esta isoterma de mayor valor, la temperatura está aumentando. Si yo tuviera una isoterma acá arriba, esta isoterma tendría un valor mayor que la temperatura 2. Si yo tuviera una isoterma por debajo, por acá, esa isoterma tendría un valor menor que el de la temperatura 1. Para que vayan teniendo como la noción, ¿no?, de cómo las isotermas van tomando sus valores. Esto lo platicamos un poco cuando vimos el tema de la ecuación de Van der Waals, cuando vimos el diagrama de fases. Allá pueden notar esto, que las isotermas van aumentando su valor hacia arriba en el eje Y, y pues por el contrario van disminuyendo su valor cuando vamos hacia abajo, ¿no?, en el eje Y. Entonces, la trayectoria que vamos a tener en el proceso adiabático es de esta forma, y bueno, no es una línea recta como tal, aquí pues es un poco curva porque tiene la forma logarítmica que está marcando pues la ecuación que obtuvimos, ¿no? La ecuación que obtuvimos tiene logaritmos ahí involucrados, entonces esta como tal no es una línea diagonal completamente, o sea, sí está un poco curveada, tal vez aquí en el dibujo no se nota tan bien, pero no es una línea diagonal completamente.
¿Ok? Entonces queda claro cuál es la trayectoria que se sigue en el proceso adiabático y si se dan cuenta, comparen esta trayectoria contra la trayectoria que tuvimos en aquel ciclo y pues se van a dar cuenta que es completamente diferente. ¿Ok? Ahora, para la expansión pues pasa lo opuesto. En la expansión, lo que nosotros tenemos es que el volumen 2 es más grande que el volumen 1 y por tanto, pues la temperatura le pasa lo opuesto. La temperatura 1 es más grande que la temperatura 2 y eso quiere decir que el gas entonces se enfría, ¿ok? Cuando se expande. Ahora, cuando se expande, pues nosotros pasamos de una isoterma en donde tenemos un mayor valor, porque como se está enfriando, partimos ahora de la isoterma que está más arriba y ahí tenemos pues el valor de volumen 1 que estaría aquí localizado, y la trayectoria que seguiría sería la de la línea azul. Iríamos hasta un estado final en donde el volumen final sería el volumen 2, y aquí entonces se está mostrando que sí, en efecto, el volumen 2 es más grande que el volumen 1, y la trayectoria al ir de una isoterma de mayor valor a una isoterma de menor valor, entonces estamos teniendo un enfriamiento del gas en donde la temperatura 2 tiene un menor valor. ¿Ok? De nueva cuenta, pues la trayectoria pues tiene esta forma, curva y pues atraviesa las dos isotermas, indicando el camino recorrido en este proceso de expansión adiabático. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro estos dos esquemas? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, bueno, bien importante lo que dice aquí, lo voy a remarcar. Las ecuaciones 4 y 5 que vimos para el caso 1 también se ocupan para este caso, y estas ecuaciones son la de delta U es igual a NCB delta T, y la otra es la de delta H es igual a NCP por delta T. Entonces, estas ecuaciones sí pueden ser ocupadas en el proceso adiabático reversible, porque de nueva cuenta, estas ecuaciones son para unas funciones de estado y pueden ser ocupadas en cualquier proceso. ¿Ok? Ahora, en términos de, me voy a centrar en la ecuación número 10, que decía que P1 por V1 a la gamma era igual a la presión 2 por el volumen 2 a la gamma. Y pues entonces esto quiere decir que este producto P por V a la gamma pues es igual a una constante. Entonces esto lo voy a escribir de manera general aquí y entonces me quedaría despejando la presión, el término de presión de esa expresión. Me quedaría P es igual a la constante K, que voy a denotar aquí como el valor constante de este producto, entre el volumen a la gamma. ¿Para qué voy a hacer eso? Esta presión la voy a sustituir aquí en la expresión de trabajo. La diferencial de trabajo es igual a la menos presión externa, o bueno, la menos presión, pues dado que aquí la presión externa, al ser un proceso reversible, siempre es igual a la presión del gas, no le voy a poner presión externa, le voy a poner P, es igual al menos P por la diferencial del volumen, y en vez de escribir P, pues voy a escribir menos K entre el volumen a la gamma. Entonces, de nueva cuenta, he puesto a los volúmenes juntos para que cuando hagamos la integral queden del mismo lado. Entonces, del lado izquierdo me va a quedar la integral de la diferencial inexacta del trabajo, una integral no definida por la forma que tiene la diferencial. Del lado derecho me va a quedar entonces menos K, que es una constante, sale fuera de la integral, por la integral del volumen 1 al volumen 2, de la diferencial de volumen entre el volumen a la gamma. Este cociente que está aquí, bueno, también yo lo podría escribir como B a la menos gamma por la diferencial de volumen. ¿Están de acuerdo que yo puedo escribir eso? Y cuando yo integro, esta integral me quedaría menos gamma más 1. ¿Ok? Porque pues cuando integramos, realmente cuando hacemos la integral de U a la N, realmente lo que hacemos es, el resultado es U a la N más 1 entre N más 1. En este caso, N vale menos gamma. Entonces, cuando yo integro esto, me va a quedar, bueno, de primero, del lado izquierdo, la integral de la diferencial de trabajo, pues me va a dar simplemente trabajo, ¿no? Del lado derecho, de acá, ¿qué me va a dar? Cuando yo haga la integral, me va a quedar, digamos, esta integral, déjenme ponerla por acá, la integral de B1 a B2 de volumen menos gamma diferencial de volumen, me va a dar menos gamma más 1 entre menos gamma más 1, evaluado de volumen 2 a volumen 1.
¿Sí están de acuerdo con esta integral? Sí, ¿Sí? Entonces, bueno, acá en lo que he escrito, pues como el negativo quedó aquí, pues yo puse 1 menos gamma, pero bueno, realmente es equivalente, ¿no? Entonces, aquí me va a quedar va a quedar menos K entre 1 menos gamma, que es lo que está aquí en el denominador, lo pongo acá, y entonces simplemente me va a quedar lo de acá, lo del numerador evaluado en B2 y en B1 me va a quedar volumen 2 elevado a la 1 menos gamma, menos volumen 1 elevado a la 1 menos gamma. ¿Sí están de acuerdo en este resultado de la integral? sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, pues voy a escribir ahora, dado que K también puede ser igual al producto P por B a la gamma, que es con lo que partimos, con lo que iniciamos. K es igual al producto P por B a la gamma, entonces lo voy a poner aquí, que esta K es P por B a la gamma, y entonces lo que voy a hacer, este producto PB, lo voy a multiplicar por cada uno de estos términos. ¿Ok? Pero dada la condición que nosotros tenemos de que estos productos pues son equivalentes, entonces P1 por B1 es igual al producto P2 por B2 a la gamma y esto es igual a la K. Cuando yo multiplique estos términos aquí con cada uno, pues le voy a poner el subíndice correspondiente, ¿ok? Y dado que la presión puede tomar el valor de P1 y puede tomar el valor de presión 2 y así sucesivamente hasta un valor Z, entonces, cuando yo multiplique P por B aquí, pues en vez de poner simplemente P por B, pues si yo estoy multiplicando con el estado final, sería P2 por B2, y si estoy multiplicando con el estado inicial, pues sería P1 por B1, ¿ok? Entonces, permítanme ponerlo así para agruparlo, pero aquí lo que estoy haciendo cuando hago esta consideración es que la presión externa en todo momento es igual a la presión del gas, entonces por eso puedo hacer eso. Entonces, pues me va a quedar aquí, trabajo es igual a menos 1 entre 1 menos gamma, ahí no le hice nada, y acá adentro fíjense cómo el producto P por B lo puse P2 entre, bueno, presión 2 por volumen 2 a la gamma, que sería el producto P por B a la gamma que tengo aquí, lo pongo en términos del estado final, multiplicado por B2 a la 1 menos gamma, que es el resultado de la integral, menos el producto P1 por B1 elevado a la gamma, que sería este multiplicado por este, pero en el estado inicial, con números 1, y volumen 1 elevado a la 1 menos gamma. ¿Ok? Cuando yo multiplico esto, me va a quedar que el producto volumen 2 a la gamma por el producto volumen 2 a la 1 menos gamma, esto que está aquí es equivalente a volumen 2 y volumen 1 a la gamma por volumen 1 a la menos gamma es igual a volumen 1 porque cuando multiplico los exponentes se suman. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, ¿Sí? Entonces, la ecuación número 11 queda simplificada y entonces aquí me queda presión 2 por volumen 2 menos presión 1 por volumen 1. Y ahora tengo una ecuación que me permite determinar el trabajo. El trabajo, entonces, esta ecuación solamente es útil para un trabajo reversible. ¿Ok? Para el trabajo reversible. Importante, yo esta ecuación no la puedo ocupar en un proceso adiabático irreversible. Solamente este es en un proceso adiabático con un trabajo reversible. Bien importante eso, ¿no? Esta ecuación número 11 solamente puede ser aplicado para eso. Bueno, y entonces aquí vienen las notas siguientes. La primera nota ya la platiqué y dice que la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac están prohibidas para ocuparse en un proceso adiabático. ¿Ok? Porque en un proceso adiabático es diferente a cualquiera de estas leyes y esas ecuaciones no deben de ser ocupadas. En vez de ocupar estas ecuaciones, vamos a ocupar la ecuación 8, 9 y 10 que nosotros obtuvimos antes de esta ecuación de trabajo. ¿Ok? La ecuación que yo sí puedo ocupar es la ecuación del gas ideal. PV es igual a nRT. Yo la puedo ocupar para un estado. O sea, yo sí puedo calcular con la ecuación del gas ideal para el estado inicial, de ahí despejar la presión, y de hecho, así lo hicimos en el problema anterior, de allá despejamos la presión. Ahora, ¿qué es lo que no se vale? No se vale ocupar las ecuaciones con cambio de estado. Si ustedes se fijan, ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac, lo que precisamente hacen es obtener una relación para un cambio de estado. Entonces, estas ecuaciones no deben de ser ocupadas para un proceso adiabático. En vez de esas, tenemos las otras ecuaciones. Ahora, lo mismo también pasa para el trabajo.
En el tema de trabajo reversible, nosotros obtuvimos que el trabajo reversible es igual a menos nRT logaritmo natural de B2 entre B1. Esta ecuación también está prohibida porque esta se obtuvo para un caso de temperatura constante, ¿ok? Es decir, para un proceso isotérmico. En un proceso adiabático, lo que ocurre es que la temperatura no es constante. Entonces, la temperatura no permanece constante y por lo tanto la ecuación que yo debo de ocupar para trabajo es la ecuación número 11 que acabamos de ver. Entonces, de nueva cuenta, la ecuación de trabajo reversible aprendida no debe de ser ocupada. Se encuentra prohibida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y bueno, y aquí también les tiene que caer, si yo me aferro a ocupar la ecuación trabajo es igual a menos nRT logaritmo de B2 entre B1 y en un proceso adiabático la temperatura cambia, es que ¿qué temperatura voy a poner? ¿Pongo la temperatura 2? ¿Pongo la temperatura 1? Es que tengo dos temperaturas. Entonces yo no puedo ocupar la ecuación de menos nRT logaritmo de B2 entre B1 porque ese es para un proceso isotérmico. En el adiabático no hay procesos isotérmicos porque la temperatura cambia y entonces está prohibida esa ecuación y en vez de eso voy a ocupar la ecuación número 11 que acabamos de obtener. Finalmente, el coeficiente adiabático gamma básicamente solamente se ocupa como representación en el caso reversible. Entonces, cuando ustedes vean gamas, quiere decir que es el caso reversible para un proceso adiabático. ¿Ok? Entonces, estas son las tres notas que hay que considerar y qué ecuaciones yo no puedo tomar en consideración. ¿Quedan claras estas notas? Sí. Ok, muy bien. Bueno, ahora vamos a resolver el mismo problema que resolvimos para el caso 1, pero ahora pensando que este es un proceso reversible. Entonces, este sería el problema número 2, en donde tenemos exactamente el mismo caso que tuvimos en el caso 1, en donde un gas ideal, una mol de gas ideal, que se encontraba a 25 Celsius y 5 atmósferas, en donde su CB molar es 20.785 joules sobre mol Kelvin, se encuentra bajo un proceso adiabático. En este caso, este proceso adiabático será considerado como reversible y pues tendrá sus propias consideraciones. Al igual que en el caso anterior, nos piden calcular 5 cosas: la temperatura final, el calor, el trabajo, el cambio en la energía interna y la delta H y expresar estos en el sistema internacional. Entonces nos piden exactamente lo mismo partiendo de las mismas condiciones iniciales. ¿Ok? Entonces, bueno, dentro de las 5 acordamos que en un proceso adiabático la que yo voy a escribir de manera directa es que el calor es igual con 0 y ya entonces tengo una de 5. Ahora vamos a calcular la temperatura final, que fue exactamente lo mismo que hicimos en el problema anterior. En el problema anterior me refiero al que vimos en el caso 1 para el proceso adiabático. También una consideración que venía en el problema que es importante mencionar es que el volumen final del sistema es igual a 2 veces el volumen inicial. Es decir, estábamos hablando de un proceso de expansión. ¿Ok? Para calcular la temperatura, entonces voy a ocupar la ecuación número 8. La ecuación número 8 que vimos en este caso relaciona la temperatura y al volumen en el estado inicial y en el estado final. La forma que tiene particularmente es el producto T1 por volumen 1 elevado a la gamma menos 1 es igual al producto T2 por volumen 2 elevado a la gamma menos 1. De aquí la que me piden calcular es la temperatura 2 y entonces la voy a despejar. La temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por el cociente de B1 entre B2 y aquí lo he factorizado y pues todo esto lo he elevado a la gamma menos 1. ¿Ok? Ahora, el volumen 2, de acuerdo a lo que nosotros tenemos acá en esta expresión, es igual a 2 veces el volumen 1. Entonces lo voy a sustituir el volumen 2 ahí y volumen 1 entre volumen 1 se hace 1. Y entonces me queda que la temperatura 2 es igual a T1 por 1/2 elevado a la gamma menos 1. ¿Ok? Como tenemos a la gamma ahí involucrada, pues es importante que calculemos el valor de gamma con los datos que tenemos. Entonces, gamma, hay que recordarnos que gamma por definición es Cp entre Cb molar. Cp, en este caso, pues aquí hay que acordarnos que Cp molar es igual a Cb molar más R.
Entonces voy a escribir 20.789 más 8.314 y lo voy a dividir entre el valor de CB, que es 20.789. Cada uno de estos, tanto numerador como denominador, tienen las mismas unidades, Joule entre mol Kelvin. Estas se hacen 1 cuando lo divido. Y el valor de gamma para este caso, ¿me pueden corroborar si les da 7 quintos? Sí, sí da. ¿Sí? Ok. Bueno, me voy a tomar unos 5 minutitos más. Yo sé que varios de ustedes tienen que irse, entonces les pido de favor que revisen el video en unos minutos, cuando lo suba y revisen esos últimos minutos, ¿no? Entonces, si tienen que ir, no hay ningún problema. Bueno, entonces ya tengo gamma. Entonces, con ese valor de gamma voy a sustituir el valor, pues voy a calcular el valor de T2. T2 acordamos que es T1 por un medio elevado a la gamma menos 1. Aquí es un medio de 7 quintos menos 1. 7 quintos es el valor de gamma, entonces aquí tengo menos 1. Entonces me va a quedar que T2 es igual a 298.15 Kelvin por un medio elevado a la 2 quintos. ¿Podrían corroborarme que el valor que les resulta es 225.96 Kelvin, por favor? Sí es. ¿Sí da? Ok, entonces fíjense, este valor de temperatura nos está indicando que tenemos un decremento en la temperatura, que es algo que esperamos. T2 nos debería de dar menor que T1 y en efecto nos da menor que 298. Ahí, espérame tantito. Entonces, si hay al ser una expansión, entonces lo que sí se tiene es que la temperatura del sistema disminuye. En este caso disminuyó de 298 a 225.96 Kelvin. Entonces, vamos bien. Ahora, vamos a calcular el cambio en la energía interna y el cambio en la entalpía. Acordamos que la forma en la que los vamos a calcular va a ser a través del producto NSB delta T o del producto NSP delta T, respectivamente para la energía interna y para la entalpía. Particularmente hablando en este tema, delta U es igual a trabajo y entonces con un mismo cálculo podemos calcular las dos cosas. El problema decía que había una mol, entonces aquí voy a poner una mol. La CB es 20.785 por 10 a la menos 3 para que me quede expresado en kilojoule. Y aquí está la diferencia de temperaturas. 225.96 es la temperatura final del sistema y 298.15 es la temperatura inicial. Cuando yo hago esta operación, pues me van a quedar únicamente unidades de energía en kilojoule y podrían corroborarme que el resultado de este producto es menos 1.5 kilojoules. Sí da eso. Ok, ¿qué interpretación le podemos dar entonces a estos valores? O si quieren, el más fácil, ¿no? El trabajo resultó negativo, entonces por lo tanto estamos hablando de un proceso Expansión. de expansión. Muy bien. Y dado que tenemos una delta U negativa, ¿qué podemos decir en términos de la energía del sistema? Que disminuye. Que disminuyó. Fíjense cómo la interpretación realmente de estas propiedades es exactamente la misma en el caso 1 y en el caso 2, pero los valores puntuales son diferentes. Entonces sí quiere decir que hay un efecto de poder realizar el proceso de manera reversible o de manera irreversible. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el del delta H. Delta H es igual a NCP por delta T. En este caso, la CP va a ser igual al CB molar más R, tomando en consideración la expresión que tenemos acá arriba, CP es igual a CB más R. Entonces, ahí vamos a sustituir el valor de CB más 8.314 y lo vamos a multiplicar por la diferencia de temperaturas. En este caso, N vale una mol. La CP, que sería la suma de 20.785 más 8.314, me daría 29.099. Lo voy a multiplicar por 10 a la menos 3 para que me quede en kilojoules. Y voy a multiplicar después por la delta de temperaturas. 225.96, temperatura final, menos 298.15, que sería la temperatura inicial.
De nueva cuenta, hago la operación y entonces me va a quedar únicamente en términos de energía. ¿Podrían corroborarme que el valor de delta H es menos 2.10 kilojoules, por favor? Sí, sí es eso. Ok. Entonces, me resulta que también la delta H es negativa, entonces se reafirma que el sistema puede perder energía. El delta H, al ser negativo, puede ser asociado a un proceso exotérmico, pues debido al signo que tiene, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo comparo estos valores puntualmente con los valores del caso 1? Si ustedes se dan cuenta, lo primero es que la temperatura 2 resultó más baja en el caso, que en el caso irreversible. En este caso, bueno, vamos a anotar aquí 2. T2 en el caso 1, a ver, en el caso 1, T2, ¿cuánto resultó? ¿Lo tienen ahí a la mano? Este sería el caso irreversible. Y en el caso reversible es el que ahorita calculamos. Entonces, en el irreversible, bueno, aquí está escrito, resultó 274.26 Kelvin. Y ahorita en el reversible nos resultó 225.96. Entonces, esos son los valores de temperatura que calculamos, 225.96 Kelvin. ¿Qué pasa cuando yo los comparo? Resulta que el valor en el proceso reversible, el gas se enfría hasta una temperatura más baja. Quiere decir que en el proceso reversible podríamos enfriar el gas hasta 225.96, mientras que si lo hacemos de una manera irreversible, únicamente lo podemos enfriar hasta 274.26. En cuanto ahora con delta U y delta H, los valores calculados en el proceso reversible indicaría una mayor disminución de energía en el sistema. Esto debido a que tanto la delta U como la delta H tienen un valor más grande en magnitud que con respecto al caso 1. Si ustedes se acuerdan, en el caso 1, delta U nos dio menos 0.5 y delta H nos dio menos 0.7. ¿Ok? En este caso nos dio menos 1.5 y menos 2.10. Quiere decir que hay una mayor disminución de la energía cuando el proceso se realiza de manera reversible. ¿Ok? Entonces, ¿sí notaron eso también? Y eso es lo que está escrito acá. ¿Sí lo vieron? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, la relación que también vimos de delta H y de delta U, si ustedes se acuerdan en el caso número 1, cuando dividí delta H, que es NCP delta T, nos quedó que era delta H es igual a CP molar entre CB molar multiplicado por delta U. Particularmente hablando para el caso adiabático, delta H es igual a gamma por delta U, porque gamma, si nos acordamos, es el valor de CP entre CB. Entonces, por eso les decía que en el caso 1 les mostré esta expresión. Esta la obtuvimos al final en el caso 1, por si quieren revisar ese video. Allá está cómo obtuvimos esta expresión. Pero básicamente en el proceso adiabático al CP entre CB molar lo puedo llamar gamma. Entonces me quedaría delta H es igual a gamma por delta U, que sería CP entre CB. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Para que lo tomen eso en consideración, esa es la expresión que ocupamos acá arriba. En el caso número 1, me quedó acá delta H es igual a CP entre CB, delta U. Pues en el adiabático reversible, que sería el caso número 2, allá la puedo llamar gamma, a ese cociente. Y bueno, con eso terminamos el caso número 2. Ya calculamos tanto las propiedades de calor, trabajo, delta U y delta H, y hemos comparado cómo es el camino irreversible con respecto al camino reversible, dándonos cuenta que en el trabajo, si el trabajo se ejecuta de manera reversible, además de ser el proceso adiabático, el gas puede enfriarse hasta una menor temperatura y los valores de delta U y delta H tienen una mayor magnitud, indicando un mayor decremento en su energía a consecuencia del trabajo de expansión que está realizando el sistema. ¿Ok? Ahora, la tarea moral de este tema, pues son 3 preguntas, en donde la primera de ellas nos piden que calculemos el coeficiente adiabático para un gas monoatómico y para un gas diatómico. Aquí hay que recordar cuáles son los valores de CB y de CP que pueden tomar cada uno de ellos, recordando que gamma es igual a CP entre CB.
Entonces, si es un gas monoatómico o un gas diatómico, pues este valor de Cp y de Cv tomarán diferentes valores y entonces ustedes van a tener un valor numérico para un gas monoatómico y uno diatómico y así en el futuro ustedes van a tener ya esos valores a la mano. El problema número 2 fue el que platicamos, que a partir de la ecuación número 8 obtengamos las expresiones de la ecuación 9 y la ecuación 10, que en este caso están como subíndice, bueno, índice A y el inciso B. Entonces, ahí están, ese ya lo platicamos. Y el tercer problema tiene que ver con la ecuación número 11 para el trabajo reversible, en donde el objetivo es que ustedes obtengan esta expresión a partir de esa expresión número 11. Entonces ahí también hay que sustituir pues, la expresión correspondiente. En este caso, fíjense cómo queda, trabajo es igual a menos NR entre 1 menos gamma por T2 menos T1. Si ustedes se fijan aquí, lo que tengo aquí, presión 2 por volumen 2 menos presión 1 por volumen 1, esto hay que sustituirlo por la ecuación del gas ideal, reacomodar términos en cada uno de los estados y entonces llegaremos a esta expresión. ¿Ok? Entonces, esos serían los 3 problemas a resolver para esta tarea moral. Esta tarea moral se va a juntar con la tarea moral del siguiente tema. Entonces, en unos días subiré digamos, la actividad correspondiente, pero lo van a subir, digamos, hasta que veamos el siguiente tema, que tiene que ver con el ciclo de Carnot. ¿Ok? Pues con eso terminamos el tema de proceso adiabático en el caso reversible. ¿Alguna duda? No. ¿No? Bueno, pues les agradezco su atención y disculpen que me haya tomado unos minutos. Nos miramos el jueves y mañana no olviden, por favor, subir sus resultados de la serie. Que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.